Buenas tardes, jóvenes. Buenos días. Eh, Voy a dar inicio a la segunda presentación del curso Macroeconomía y Globalización. Para eso, entonces, voy a compartir pantalla. Bien, como les decía, este es el curso de Macroeconomía y Globalización. Esta es la segunda parte de la introducción. Está dirigido a los ingenieros civiles informáticos, a los ingenieros de ejecución informáticos, como un ramo opcional, y también es un ramo transversal de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago. Y estamos en el segundo semestre del año 2020, el semestre de primavera. Comencemos. La vez anterior hablábamos acerca de qué era economía, cuál era su definición, el qué, el cómo y el para quién, y cómo aparecían las distintas corrientes políticas, los distintos partidos políticos y la relación que tenía la economía con política. Tras toda opción económica existe un trasfondo político, tras todo trasfondo político existe, tras todo concepto, idea política existe un trasfondo económico. Bueno, fuera de esto, la microeconomía tiene distintas ramas, entre ellas la microeconomía, y la microeconomía es aquella parte de la teoría económica que estudia la conducta de los agentes individuales o unidades de la economía, tales como los consumidores, las empresas, las industrias y sus interrelaciones. Y claramente cuando se estudia microeconomía aparecen las estructuras de las empresas y de los mercados, aparece la competencia perfecta, el monopolio, los monopolios discriminadores, los oligopolios, los duopolios, en fin. Y todas las características y cómo se definen, digamos. ¿No? La microeconomía estudia asimismo los mercados donde operan los demandantes y oferentes de bienes y servicios, por lo tanto se va a ver todo lo que sería eh, no solamente la oferta y demanda, las elasticidades, la teoría del consumidor racional y por lo tanto vamos a ver qué pasa con estas curvas de indiferencia y cómo se generan, digamos, las funciones de demanda, ¿no? Pero desde una perspectiva microeconómica se considera que las distintas unidades económicas actúan como si fueran unidades individuales. Es decir, en la microeconomía el agente económico fundamental es el ser humano, ¿no? Todos individuales. Ahora, Mankiw en sus Principios de Economía dice que la microeconomía es el estudio de la forma en que los hogares y las empresas toman sus decisiones e interactúan en los mercados. Eso es, hay que tener cuidado con la palabra hogares, porque la unidad fundamental en la macroeconomía es la familia, y en la microeconomía es el individuo, es el agente económico, es el individual, es el ser humano, pueden ser también las empresas como organizaciones de algún tipo como jurídicas, ¿no? Con personalidad jurídica. Pero cuando estamos hablando de los hogares, ¿estamos hablando de las familias o estamos hablando de los lugares en donde habitan estas familias y los integrantes de estas familias? La micro es el estudio en que, en esencia, el agente económico es el ser humano, ¿ya? O el individuo, o la organización, como decía, una empresa, pero cuando actúan como con personalidad jurídica propia y por lo tanto pasa a ser una especie de ser viviente, ¿no? Esta organización, una estructura. Y esa es la gran diferencia. En este caso, cuando estamos hablando del estudio de la forma en que los hogares, estamos diciendo que son las componentes, estos ciudadanos que integran estos hogares, digamos, son los sujetos de estudio de la microeconomía y de las conductas microeconómicas. En cambio, la macroeconomía es la parte de la economía, de la teoría económica, que estudia la conducta de los agregados de la economía, es decir, estudia el funcionamiento de la economía en su conjunto, considerando todos los mercados de los diferentes bienes como si fueran un mercado único. Se puede decir que la macroeconomía, acorde a las tendencias macroeconómicas más modernas, es la suma de todas las micros, ¿no? Ahora bien, esto de que como si fuera un mercado único, es una situación de que hay que como explicar un poquito entre la diferencia entre la micro y la macro. Si yo veo este gráfico, tengo que una demanda total de mercado correspondiente a un mercado en particular, que es el mercado de las papas.
te va a este mercado de las papas que está graficado aquí, tenemos una demanda, que es la función de demanda nacional, y tenemos una función de demanda externa o internacional. Entonces, en el mercado de las papas, cuyo precio es pesos por unidad, en que la unidad puede ser kilos, toneladas, cientos de toneladas, no sé qué. Y por otro lado, en el eje de las abscisas, tenemos las unidades pesadas en esta kilos, toneladas, cientos de toneladas. Y lo que sí tenemos es que esta curva de demanda dice que cuando el precio es 10 unidades por 10 pesos por esa unidad, o 10 unidades monetarias por esa unidad, no había interés prácticamente en comprar. Pero cuando el precio comienza a bajar, entonces sí comienza a aparecer la intencionalidad de compra, la manifestación de la compra a partir del precio. Y esta va disminuyendo, a medida que disminuye el precio se va incrementando las cantidades demandadas o las cantidades dispuestas a comprar y por lo tanto cuando el precio llega a cero hay 280 unidades. Estas unidades que podían ser, decía, kilos, toneladas, cientos de toneladas, no sé, u otros. Y de igual manera, digamos, tenemos la demanda externa que parte en 7 y llega a 120. La definición en el fondo de demanda es la cantidad demandada acorde a un determinado precio. Por lo tanto, si fijamos un precio constante, por ejemplo 7, entonces, bueno, ¿cuánto se demanda? A 7 comienza a actuar recién la demanda externa. Antes de eso, entre 10 y 7, no existe demanda externa. Pero cuando llega a 7 aparece y en realidad la demanda externa es 0 unidades. Por lo tanto, podemos decir de que en realidad, digamos aquí en el punto rojo, en ese punto, cuando llegó a aparecer 7, pasamos de 10 a 7, aparece graficada la primera parte de la línea que es roja, que es la demanda, corresponde a la demanda nacional o interna, y en ese momento, en ese punto, va a empezar a actuar esta demanda externa, que por ahora no tiene mayor efecto. ¿Por qué? Porque es cero. Sin embargo, a medida que va disminuyendo el precio, sabemos que empieza a afectar, hay una mayor cantidad, y la demanda global o total va a ser la demanda nacional más la demanda externa, que se ve reflejada aquí. Demanda nacional, demanda nacional, bah, demanda nacional más la demanda externa, y la suma de las dos es la demanda agregada a la demanda total del mercado. Y por eso que aparece entonces esta curva quebrada. Ojo, aquí este mercado, el mercado de las papas, el mercado nacional de las papas, tiene una demanda nacional, que es la primera que vimos aquí, y una demanda externa o de exportaciones, que es esta otra. La demanda global, porque a partir de este precio se van a comprar en el mercado nacional esta cantidad, más esta otra, que va a ir a exportaciones, es la suma de ambas demandas parciales, pero a sumas horizontales, para mantener entonces el precio constante. A este precio demando tal cantidad interna, tal cantidad externa, y el global es la suma de ambas. Por eso entonces es que en el global, cuando se corta con el eje de las cantidades, lo que debiéramos tener sería 280 por nacional más 120 externa, de tal manera que debiera ser la suma de ambas, 280 más 120 debiera ser 400. Y estamos efectivamente en 400, y esa entonces es la curva roja, la curva de la demanda total del mercado. Pero son solo participantes de este mercado de las papas nacionales o la demanda extranjera externa, ¿ya? Que lo que están haciendo es comprando papas en este mercado nacional a razón de tantos pesos por kilo, por no sé, por tonelada, por cientos de toneladas, ¿no? Entonces decía que la micro es el agregado de todas las demandas parciales de ese mercado. A diferencia de lo que va a pasar con la macro, donde la demanda global es la suma de todas las demandas que hay en el mercado, en el país, o en el conjunto de países, o en un conjunto de regiones. Y entonces, en ese caso, lo que estamos sumando son las papas, la demanda de las papas con la de las manzanas, no sé, de los calzones de guagua, los zapatos, las faldas,
el petróleo, el cobre, o sea, estamos mezclando peras con manzanas, y cuando siempre se nos ha dicho que no se pueden mezclar peras con manzanas, o sea, ¿qué unidades son las peras manzanas, las manzanas peras, tiene otro nombre? ¿Qué composición es? No sé, son todas iguales, 50-50, 40-60. La demanda global o demanda de mercado, la macroeconomía, es el agregado de todas las demandas, es la suma de todas las demandas. Y para poder hacer eso, tenemos que tener una unidad común. Y esa unidad común debería ser el dinero, pesos, la moneda. De tal manera de que la demanda global es una cantidad de dineros, la suma de todas las demandas parciales, y esa es una cantidad de dinero, y con esa podríamos entonces poder tener la demanda global que exige, no sé, el país, los ciudadanos de este país, al gobierno, en el fondo, o al sistema económico, es de tanto. Y la producción es de tanto, por ejemplo, ¿no? Bien, entendido entonces de que la diferencia que hay entre la demanda global, que tiene que ver con la macroeconomía, con la demanda de mercado, ¿no? Ambas son agregadas. Lo que pasa es que una es agregada solamente, la micro, es solamente el agregado de los demandantes de ese mercado, y en cambio en la macro es la suma de todas las demandas de todos los mercados de la región, del país, del conjunto de países, del conjunto de regiones. El propósito de la macroeconomía entonces va a ser el obtener una visión simplificada de la economía, pero que al mismo tiempo nos permita conocer y actuar sobre el nivel de actividad económica de un país, de un conjunto de países o de algunas regiones, ¿no? ¿Por qué tiene que ser, digamos, una visión simplificada de la economía? Porque en el agregado, en el global de todas estas demandas, que la demanda agregada, tenemos tal cantidad de mercados y tal cantidad de unidades estratégicas de negocio. Y solamente pensamos que un banco puede tener cientos o miles de ellas, ¿ya? Unidades de negocio. Entonces, cuando estamos hablando de un país, todo eso es muchísimo, pero muchísimo más. Y lo que va a pasar es que los árboles no nos van a dejar ver el bosque. Lo que necesitamos entonces es tener una visión simplificada de toda la economía, del global de esa economía, para poder de alguna manera tratar de comprender cuál es la evolución, a dónde va, qué variables tenemos, qué podemos hacer, porque claramente lo que hay que hacer es administrar estos recursos escasos con el fin de poder obtener la mayor cantidad de beneficios posibles para la sociedad, en este caso la sociedad chilena. Campo de acción. La economía se centra entonces en el comportamiento global del sistema económico, que está reflejado en un número reducido de variables, tales como el Producto Total de la Economía, el PIB, podría ser el PNB, el PEG, el Producto Nacional Neto, PNN, el empleo, la inversión, el consumo, el nivel general de precios, los tipos de interés, la deuda nacional, la cuenta corriente y de capitales, y algunos otros, digamos, indicadores. Asimismo, la macroeconomía se preocupará de expansiones y recesiones, del crecimiento económico a largo plazo como de la fluctuación a corto plazo, es decir, el ciclo económico. Pero todo esto, como hemos dicho, ocurre en los mercados, y el mercado es un lugar público, con tiendas, con puestos de venta, o un lugar donde se comercia, en especial con alimentos y otros productos de primera necesidad. En Roma existía una explanada que confluía en varias calles, donde cada ciertos días se instalaban los vendedores de animales, la gente que traía sus productos del campo, que estaba ofreciendo, era el lugar donde también se podían comprar cosas, estaban las especies, eran los lugares donde la sal, eran lugares donde se vendían los esclavos, y obviamente en esta confluencia entre la oferta y la demanda se fijaban los precios de lo que se vendía y lo que se compraba, y en el fondo era el lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda de bienes y servicios, y el lugar donde se determinan esas cantidades a transarse. También históricamente era el lugar en donde todos aquellos que tenían interés en la política en Roma iban y hablaban con la gente y explicaban sus ideas, y en el fondo estaban buscando en el tiempo a lo mejor ser tribunos, ¿no?
Pero bien, salido de esta parte del mercado, el mercado era una cosa física, un lugar físico, eso es el nacimiento de ello y mucho antes que los romanos, en muchos otros lugares del mundo. Y por extensión y producto de los avances tecnológicos tenemos de alguna manera mercados virtuales, donde no está esa interacción propiamente tal entre el oferente y el demandante, pero sí hay alguna y se logran manifestar opciones y negociación para fijar precios. Ahora bien, en una economía de mercado, en los mercados de bienes y servicios se determina qué producir. Y en los mercados de factores se da respuesta a los problemas de cómo hacerlo, cómo producir. Es en el mercado de bienes y servicios donde la gente manifiesta de alguna manera estas brechas de demanda insatisfecha, que para poder cumplirlas, para que las empresas puedan incrementar su producción o satisfacer con servicios la demanda insatisfecha de los ciudadanos, es que se utilizan los factores de producción que las empresas tienen que comprar en los mercados de factores. Todo esto nos lleva a algo, el flujo circular de la renta. El flujo circular de la renta es un modelo que explica de forma simplificada el funcionamiento básico de la actividad económica, que nos ayuda a entender quiénes intervienen en la economía, dónde se producen los intercambios, entre quiénes se producen y qué consiste en esto. Y para esto existen dos PPTs interesantes, una del flujo circular de la renta, algo muy sencillo, con movimiento, y la otra que se anexa, y el otro ya en YouTube, que es una economía, un flujo circular de la renta con una economía abierta, completa, y que es mucho más elaborado, que vale la pena mirar porque aparece las explicaciones de cómo se va construyendo. Veamos entonces el flujo circular de la renta y el gasto para una economía cerrada. Cerrada porque no estamos comerciando con el exterior, sino estamos importando ni exportando, y es pública porque existe gobierno. Y no tiene sistema financiero, o sea, es una cosa muy, muy simple. Entonces, en primer lugar tenemos familias, empresas y mercado. Las familias son las dueñas de los factores de producción, tierra, trabajo, capital, son los que tienen la expertise, el conocimiento, el know-how. Y ellas, estas familias, concurren a los mercados de factores y servicios con el fin de, estos factores de producción, con el fin de llevar allí y transar estos factores de producción, tierra, trabajo, capital, donde al mismo tiempo concurren las empresas que andan buscando estos factores de producción que son necesarios para poder producir, ¿no? Y negocian las empresas con las familias en los mercados y contratan estos servicios. Estos servicios, entonces, estos factores de producción, las empresas los van a utilizar para producir bienes y servicios, y a cambio, por la negociación que ha habido en los mercados, eh, las empresas le entregarán flujos monetarios a cambio a las familias que contribuyen sus rentas. Las empresas entonces toman estos bienes y servicios y producen bienes, toman todos estos factores de producción para producir bienes y servicios que llevan a los mercados, donde concurren las familias y con su renta, que son sus flujos monetarios, los, los compran, los adquieren. El ingreso de las familias, el ingreso de las empresas proviene precisamente de la venta de estos bienes y servicios que hicieron las empresas en los mercados. Se producen entonces dos flujos que están dando vuelta. Tenemos por un lado un flujo en azul que corresponde a los factores de producción que llegan finalmente a las empresas y los bienes y servicios producidos por las empresas y que se venden y los compran las familias. Ojo, aquí hay que tener en cuenta que las empresas producen bienes porque existe demanda.
Si no existiera demanda, nadie los compraría, entonces no necesitan producirlo. Producen solamente aquello que se demanda, donde hay una demanda insatisfecha. ¿Mm? Y que es la fuente de lo que uno tiene que hacer cuando quiere hacer un proyecto, ¿no? Buscar si lo que yo estoy haciendo me está satisfaciendo una demanda insatisfecha, qué tipo de demanda insatisfecha es, cuándo estarían dispuestos a pagar. Es como el proyecto lo que yo debería hacer. Bueno, tenemos mercados y entre medio de todos estos mercados y entre medio de las familias y las empresas está el gobierno. Esta organización que trata de hacer que las cosas funcionen. Es un sistema muy simple, no existe sistema financiero, por lo tanto las familias no ahorran al menos formalmente como lo que se hace en un banco o en el sistema financiero, lo que pueden eventualmente es tener guardada ciertos grados de alimentos para consumirlos después y en el fondo eso es un ahorro, ¿no? Bueno, el gobierno cobra impuestos tanto a las empresas como a las familias y entrega subsidios tanto a las empresas como a las familias. En Chile particularmente por la legislación está prohibido que el gobierno subsidie a las empresas, ¿no? Eso es como un sinónimo de mala competencia, ¿no? Está prohibido. Bajo ciertas circunstancias se puede hacer con algún tipo de industria, un subsector económico, particularmente en Chile cuando ocurre con el salmón. El salmón no es proveniente de Chile o de este sector de América, es de Europa. Y entonces lo que ha pasado es que eh, para poder desarrollar esa industria requirió apoyo y el Estado lo que hizo fue, a través de los gobiernos, entregarle ciertos beneficios tributarios. Pero que en el fondo es como subsidiarlo, cosa que está prohibida en teoría, ¿no? Bueno, el gobierno hace esto, interactúa con las empresas y con las familias a través de los impuestos y los subsidios. Subsidios eventualmente que en el caso de las familias pueden ser subsidios para la vivienda, para el pago del agua o la electricidad, subsidios de alguna manera en alimentos para aquellas personas que están un poco más, o familias que están con más problemas. Pero el gobierno interviene en los mercados tratando de regular estos mercados que funcionen de manera más prístina, que sean mercados que tengan, ojalá, inspirados como en competencia perfecta para minimizar los costos de transacción y los beneficios que puedan obtener los ciudadanos. Y interviene en los mercados también percibiendo información de los mercados y actuando contra ellos, pero el gobierno también para poder funcionar necesita trabajadores y por lo tanto va a tener que necesariamente concurrir a los mercados de factores para poder contratar a sus trabajadores y poder desarrollar su labor. Y en el caso de los mercados de bienes y servicios, el gobierno, tanto para estos trabajadores que están con él, va a necesitar algunos bienes y servicios, como comprar algunos eventualmente para poderlos entregar como transferencia hacia la familia. ¿Qué son las transferencias? La transferencia es un regalo que hace el Estado por una única vez atendida a una situación muy, muy particular, muy especial, en la que ciudadanos no tienen alguna otra forma de resolver su problema más que con este regalo que de alguna manera le hace el Estado. Y el Estado le hace el regalo en forma de un bien y no de dinero, porque el dinero se lo gastaría en otra cosa. La idea es que resuelva el problema en particular que tiene. Entonces, si el día de mañana hay un incendio, no sé, en Quinta Normal a medianoche, se quema empieza a quemar una casa y toma vuelo y quema 4 o 5 más, digo. Esa gente en la noche salió arrancando, porque no tenían otra cosa que hacer, estaban durmiendo, salieron seguramente sin zapatos, con poca ropa de abrigo, y se les ha quemado la casa entera y no les ha quedado nada. Y en el intertanto ha tenido que llegar bomberos, carabineros, algunos personeros municipales de la Dirección de Desarrollo Comunitario, en fin, vecinos, personas que eventualmente van a ayudar, pero las personas estas que salieron ahí, estos damnificados, tienen que llevarlos a algún lugar, tienen que llevarlos a algún albergue. Y en el albergue, bueno, van a tener que tener colchones para que duerman, van a tener que darles algo de comida, ropa, los alimentos necesarios. Y después, no sé, al día siguiente o varios días después, tendrá que limpiarse ese sector, sacar todo aquello que está quemado y ver si se va a reconstruir poniendo, no sé, casetas,
de esas económicas, tipo Gas de Cristo, y hacer las instalaciones eléctricas correspondientes, bien hechas para que no haya incendio. Pero esa gente se quedó sin nada. Así que seguramente la municipalidad lo que va a tener que hacer es regalarle a lo mejor una cocina, un balón, una carga de gas, va a tener que regalarle algunas cajas con alimentos, ropa, ¿ya? Para que de alguna manera vuelvan a ser aquellas personas dignas que eran, como familia y en el lugar donde ellos vivían y con sus vecinos. Bueno, esas transferencias, esos regalos que se hacen por una única vez, ¿ya? Eh, Eso es una transferencia, un regalo que se le estaba en forma de un bien por una única vez atendía ciertas condiciones. No existe mercado financiero y por lo tanto las personas no ahorran como formalmente. Este modelo es tan sencillo que equivale en el fondo como a un modelo de un periodo donde todo lo que se produce, todo se consume, ¿ya? Como que nace y muere. Es un modelo en el que no existe la intertemporalidad, por lo tanto no va a existir nunca un, un hijo póstumo, que nació después que la muerte del padre. Y por lo tanto esa guagua a lo mejor ya venía con una herencia, no la ha trabajado un día a nadie, no ha producido nada, pero sin embargo tiene dinero y tiene bienes. ¿Mm? En los fenómenos de intertemporalidad, que son modelos un poco más complejos y que vienen después de este modelo tan simple, las personas pueden tomar la opción, las familias pueden tomar la opción de ahorro, me aprieto el cinturón hoy día y ahorro una cantidad de dinero para el segundo periodo donde las condiciones van a ser a lo mejor un poquito más complejas, o yo voy a estar más viejo, o querré, digamos, algunos otros beneficios y por lo tanto quiero disfrutar de los beneficios por los cuales he venido ahorrando tanto tiempo. O en contrario, alguien podría decir, mire, yo no quiero esperar tantos años para tener esta ventaja, entonces por lo tanto yo prefiero conseguirme dinero prestado para poder obtener hoy día un bien que no podría tener de otra forma, y obtener el flujo de beneficios futuros hoy día y no dentro de una cantidad de años cuando yo pueda ahorrar el dinero. Esas son las decisiones de la intertemporalidad. Pero ese es un modelo distinto, es un modelo más avanzado, no es este modelo, ¿no? Tenemos que verlo después, en una segunda versión de macro. Decía entonces que el flujo circular era un modelo simplificado de ese funcionamiento básico de la economía que nos permitía observar, por un lado, cómo se relacionan estos agentes económicos, o sea, las unidades de consumo, que son las familias, las de producción, que son las empresas, y, y el tercero, que era el Estado que intervenía, y en el ámbito de dos mercados, el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores. Y este modelo relaciona las variables producción, renta y gasto, ¿no? ¿Cuánto producen las empresas? ¿Cuál es la renta que las empresas le pagan a las familias? ¿Y cuánto es el gasto que las familias hacen en los mercados? Y obviamente, bueno, todo, todo es lo mismo, ¿no? Ahora bien, tenía dos flujos. Tenía un flujo de bienes reales, que es la economía real, que es la tangible, la que se toca, la comida, los muebles, la ropa que nos ponemos. Esa es la economía real y hay una economía monetaria. Hay un flujo monetario. Y el asunto es, ¿podemos vivir sin el dinero? ¿Podemos vivir sin este flujo monetario? Sí, sí se puede. Lo que pasa es que es más complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que recurrir al trueque. Y con el trueque las cosas se complican, porque hay que tener una coincidencia de intereses, tanto entre los bienes que vamos a intercambiar como las cantidades que vamos a intercambiar. Y no siempre es fácil, porque si yo me quiero cortar el pelo y tengo que recurrir a la señora que es la peluquera la señora que tiene la peluquería en la universidad, la señora podría, ¿qué le voy a ofrecer yo? Quiero que me corte el pelo y yo le doy clase de economía. Y la señora podría decirme, sí, yo le corto el pelo, pero no me interesa la clase de economía. Coincidencia de intereses. O llegamos a un acuerdo y dice, ya, perfecto, acepto. Y entonces el asunto es, ¿cuántas clases de economía por un corte de pelo? ¿Cuántas horas? ¿No? Dicho de otro modo, si yo tengo chancho y quiero intercambiarlo por gallinas, voy a tener que andarme paseando a lo mejor con un chancho al hombro y los chanchos pesan, ¿no?
por todo Santiago hasta poder encontrar una persona o una familia o alguien, a un agente de economía que esté dispuesto a intercambiar gallinas por chancho. Esa es la primera cosa. La segunda es encontrar cuántas gallinas por cada chancho. Y hay algo que queda en el tintero que hay que mencionar, y es que si yo tengo que entregar un chancho por una cantidad de gallinas, voy a entregar el chancho más económico, el más viejo, el que tiene menos kilos de peso, el más enfermizo. Entregaré a cambio de gallinas. Y es quien vende las gallinas o quien me entrega las gallinas, seguramente me entrega las gallinas más viejas y más flacas. ¿No? Cosas que con el dinero la cosa se resuelve. El dinero es un invento bueno, por un lado, pero como todas las cosas también tiene su lado malo. ¿Ya? No es tan simple, o su lado más complejo. Si hasta los poetas como Neruda decían que el fuego también tenía su mitad de frío. ¿No? Bien, las familias transan sus factores de producción en los mercados de factores, obtienen ingresos o renta por ello, y las empresas utilizan esos factores de producción generando bienes y servicios, que venden en los mercados de bienes y servicios, y si todo lo que se produce se consume, entonces la renta es igual a la producción, al valor de la producción. Y si toda la renta se destina al consumo, entonces la renta es igual al gasto. Y tenemos entonces que la producción es igual a la renta, igual al gasto, ¿no? Que es lo que veíamos en el flujo circular de la renta. Bueno, lo otro que era que se mencionó ya, que era que en el flujo circular de la renta o de la economía se podían observar los flujos, el flujo de bienes y servicios y el flujo monetario, y que el flujo de bienes y servicios era la economía real y la otra era la economía monetaria. Y claramente se puede vivir sin dinero, ¿no? Aquí tenemos entonces un flujo circular de la renta en una economía abierta, y en el link pueden ver, digamos, cómo se va construyendo un flujo y un diagrama que se ve aparentemente bastante más complejo, ¿no? Por todas las interacciones posibles que hay cuando el mercado se abre, ¿no? Lo que viene entonces después de a partir de esto es entender y saber cuáles son las organizaciones de mercado importantes, ¿no? Y se trata entonces de que en grupos de estudiantes se investigan eh, y presentan a sus compañeros eh, dos organizaciones que intervienen en los mercados, indicando brevemente qué es lo que hace cada una de ellas, qué las diferencia, por qué creen que son importantes para la economía y el bienestar de la sociedad. Y como las explicaciones normalmente se las llevan, pasan por un oído y salen por el otro, la mejor forma de aprender es a través de hacer carne a las cosas. Y para eso hay que mostrar un caso, un suceso real o anecdótico, legal, eh, que muestra para qué sirven las organizaciones o qué es lo que hacen, ¿no? Los temas. Contraloría General de la República y Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia, el INE y la OCDE, en fin, Corfo y su papel en la industrialización del país, el Banco Central y la misión Kemmerer y la reestructuración del sistema financiero estatal, la Superintendencia de Salud y prestadores individuales, institucionales y acreditados. ¿Quién tiene que controlar a las casas de ancianos para que no se aprovechen de viejos que no pueden hacer nada y que están un poco odiosos, que están enfermos, que están viejos, que están con el Alzheimer? Bueno, la super de salud. Pero ¿quién tiene que revisar también que las clínicas cumplan los estándares y no terminemos entonces que las clínicas comienzan a matar gente al lote, o su preocupación fundamental son los servicios de hotelería, pero no los de salud, los sanitarios? Bueno, la super de salud. Así como esa hay muchos más, está el servicio de impuestos internos, la tesorería, qué los diferencia, para qué sirven. Hay que pensar que en este país tenemos un Ministerio de Economía y un Ministerio de Hacienda,
y la pregunta es, ¿y para qué se sirve economía si finalmente la economía la lleva Hacienda? ¿No? Bueno, ¿cuál fue la industrialización del país, la historia de la industria de este país y cómo las grandes organizaciones, las grandes empresas, digamos, que se han desarrollado, qué pasó con el Estado chileno, digamos, que la hizo, en el fondo, y con los impuestos de todos los contribuyentes? Bueno, está el Banco Central, su política monetaria, y la Dirección General de Agua y el Código de Aguas en Chile, y el Ministerio del Trabajo, la Dirección del Trabajo y el sistema laboral chileno, que es tremendamente interesante, sobre todo ahora con todo lo que ha venido pasando, en que las empresas han tenido que recortar salarios, en las que han echado mucha gente, hay empresas que han quebrado, muchas. Bueno, ¿qué pasa con este sistema laboral chileno? ¿Está a la altura o no está a la altura? ¿O qué modificaciones piensan que haya que hacerle, digamos, ¿no? Para que el sistema funcione mucho mejor? Los tribunales ambientales, sobre todo en un país minero como este, donde las empresas se coluden con organizadas, con personas profesionales que están en el mercado y las leyes aparentemente son laxas o, o los organismos que tienen que controlar no hacen su pega, no lo hacen bien. En fin, hay una serie de cosas que acotar ahí, ¿no? Que sería interesante poder ver. Todo la economía está metida dentro de este sistema, ¿no? ¿Ya? Los países, digamos, todo lo que está aconteciendo con los países. Y los países desarrollan actividades económicas, pero esta actividad global es igual año con año, que nos muestran sus fluctuaciones. Entonces, el ciclo económico es la fluctuación en la actividad económica agregada, ya me expliqué antes lo que consistía, son expansiones en múltiples actividades económicas seguidas por recesiones igualmente globales. ¿Cuánto dura el ciclo económico? No lo sabemos. Lo único que se sabe es que el ciclo económico se cumple. Y en la actualidad, dada la interdependencia de las economías por la globalización, se estima que cada 10 años deberían haber 2 recesiones. Inicialmente, antes de este fenómeno, me refiero a la globalización, se creía que cada 10 años íbamos a tener una recesión. Hoy, con la interdependencia de las economías, eh, 2 cada 10 años. Esto no significa que van a ser cada 5, ¿no? Podrían pasar 7 años y venir una contracción económica. Pero ¿cuánto tiempo dura? No sabemos. ¿Cuánto dura el ciclo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se cumple. Y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta, porque viene en cualquier momento. Bueno, ningún ciclo es igual a otro, no sabemos cuánto dura un ciclo, ni asimismo el tiempo que transcurre entre las 2 recesiones. Y por otro lado, lo que tenemos aquí es una línea que podríamos decir que es la tendencia, que es la razón según la cual va creciendo este PIB, si hablamos del Producto Interno Bruto o el Nacional Bruto, y alrededor de él tenemos subiendo y bajando una función no lineal, más como sinusoide, donde tenemos una cima que es la cresta de la ola, y después de eso va a venir una contracción económica, como esta, donde la economía está disminuyendo, pero todavía no queda por debajo de la tendencia. Cuando ya cae y empieza bajo la tendencia y sigue cayendo, está francamente en una recesión. Llegamos entonces a la cima con ese ahora que sería el fondo, y comienza un proceso de recuperación. Después se llama expansión, llega a la cima y nuevamente vuelve. ¿Cuánto tiempo dura? No lo sabemos, decía. Se supone que cada 10 años vamos a tener 2. Para todos los efectos, nosotros vamos a estudiar el modelo de Keynes. Estamos hablando de un modelo del año 36, de 1936, que ya él lo menciona en sus estudios en la teoría general del dinero, el empleo, la tasa de interés. Él era un economista
británico muy influyente en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él estimaba que el sistema capitalista no tiende al pleno empleo de los recursos, que siempre se va a ver brechas, que no tampoco al equilibrio de los factores productivos, que se formaban entonces estas brechas entre la economía real y potencial, y que solamente de forma accidental se coincidiría con el pleno empleo, pero que eso no ocurría y por lo tanto, a partir de eso, es el Estado el que va a tener que tener un papel activo para tratar de llevar la economía al pleno empleo de los recursos. Keynes manifiesta que hay un comportamiento global en la economía y a partir de un comportamiento individual no se puede predecir el todo, porque las características son entre los mercados y los submercados las industrias, digamos, puede ser totalmente distinta en el mismo lugar, pero también con mayor razón si las ubicaciones geográficas son diferentes, ¿no? Entonces, hay un comportamiento global en la economía y lo que necesito entonces es un indicador de ese comportamiento agregado a la economía. Y decía también que la inflación, crecimiento y desempleo están relacionados a través del ciclo económico. Y es lo que hemos visto de alguna manera cuando veíamos el flujo secular de la renta. Es decir, cuando las empresas están produciendo, tenemos entonces crecimiento y tenemos empleo. Y si existe inflación, va a haber una cantidad de personas que va a comprar hoy día cosas para venderlas mañana con un diferencial. Pero eso va a incrementar los precios y se genera más trabajo, ¿no? Sin embargo, si estuviéramos en un proceso inverso como la deflación, o sea, una contracción donde la gente no quiere comprar en el fondo porque está esperando que los precios sigan cayendo, lo que está pasando entonces es que se provoca por precio, la gente comienza a comprar menos y se estanca el crecimiento. Y con deflación, cuando las empresas no venden todo lo que tienen que vender, echan gente y por lo tanto se incrementa el desempleo. Inflación, crecimiento y desempleo están relacionados a través del ciclo económico y es una de las cosas que tenemos que estudiar. Keynes, o el keynesianismo, digamos, se basa en la idea fundamental de que el gobierno puede y debe intervenir y estabilizar la economía, aumentando los niveles de empleo y producción, eh, utilizando para esto el aumento del gasto público en periodos de desempleo, es decir, generando planes y programas tendientes a incrementar el empleo, ¿ya? Y reactivar la economía. Eso es lo que de alguna manera lo que quiere hacer Keynes, pero a partir de el trabajo y el esfuerzo gubernamental. Es el gobierno el encargado de, puede ser, es un observador, no es un observador del acontecimiento económico, él los observa, pero tiene que ser proactivo y tiene que entonces elaborar estos planes y programas. Planes y programas que tienden de alguna manera a potenciar el logro de el pleno empleo o de llevar la economía real hasta su potencial, ¿no? Hasta el máximo posible. Ahora bien, para poder hacer esto necesitamos datos. Y lo que no se define, no se puede medir, estamos tratando de definirlo. Lo que no se mide, claramente no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Mientras no tengamos números, estamos como en un estado de presciencia, y nada podemos hacer y nada podemos administrar. Para poder administrar y poder saber qué es más y qué es menos, qué es mejor o qué es peor, cuánto más o cuánto menos tenemos que tener datos, tenemos que tener números, tenemos que procesarlos y obtener información. Y todos esos datos, ¿ya?, están en la contabilidad nacional. Hay que pensar de que si nosotros tenemos una empresa, cualquiera, por chica que sea, la más pequeña que sea, la señora que fabrica pan en su casa y lo vende a una pequeña, una microempresaria, ¿ya?, ella tiene que saber cuánto es lo que está gastando en harina, cuánto es lo que está gastando en levadura, cuánto está gastando en gas, en el horneo, en las bolsas que tiene que comprar eventualmente, para saber entonces y determinar cuál es el precio que tiene que pagar, el precio que puede cobrar, ¿no?, por todo aquello que tiene que pagar. El país
es una mega empresa que contiene múltiples actividades de todo tipo, múltiples empresas. Por lo tanto, tiene que necesariamente tener un orden, porque si no sería una anarquía y unos ganarían y otros perderían. Y tiene que tener una estructura administrativo-financiera. Y para tener eso tiene que tener números. Y esos números están en la contabilidad nacional. La contabilidad nacional es un sistema contable para el registro sistemático, detallado y completo de la actividad económica de un país durante un periodo determinado. El Banco Central es el encargado de compilar las cuentas nacionales, que es la base de la contabilidad nacional. Todos estos cuentas, ¿ya? Todo este sistema contable que tienen que llevar las empresas, pero que también lleva al país para su mejor administración. Entonces, la contabilidad nacional está formada por un sistema de cuentas integradas que no solamente cuantifican la actividad agregada del país, o sea, el PIB, el PNB, el PNN, la renta nacional, sino también las relaciones entre los distintos sectores y subsectores económicos de la actividad del país, así como las relaciones entre el conjunto de la economía nacional y el resto del mundo. La real importancia de las cuentas nacionales radica en que son los determinantes conceptuales de tres variables macroeconómicas fundamentales: producción, renta y gasto. Es decir, cuando nosotros veíamos el flujo circular de la renta, lo que estábamos viendo en chico es lo mismo que acontece para todo el país. Y lo que hay que saber es cuál es la producción, cuál es la renta que se pagan a estos factores de producción y cuánto es el gasto que hacen estas familias, ¿ya?, para poder obtener esa producción. Con esto entonces terminamos esta segunda parte y este video será publicado y les daré cuenta dónde está, ¿no? Y mandaré, digamos, también la otra presentación con movimiento del flujo circular de la renta. Adiós.